cosa que me ha sorprendido muchísimo de todos los procesos sumariales es el lenguaje que se usaba en el momento para referirse a las personas que defendieron la República, que defendieron sus ideales. Un lenguaje duro, despectivo, denigrante. Y ese denigrante, esa palabra denigrante, se hace todavía más ofensiva cuando el procedimiento está centrado en las mujeres, porque se las trata de desposeer de su personalidad, de su ser como persona, su meditación con la idea que tenían los rebeldes de casa, familia e hijos, y eso todavía hizo una represión diferente y aún más allá de la que sufrieron los varones. Hola, buenas tardes. Me llamo Piluca y soy miembro de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, y esta tarde estoy aquí para presentaros a un investigador histórico que viene a presentarnos su primer libro. Aquí tenemos a nuestro lado a Vicente Juan Medrano Salamanca, cartagenero, entusiasta de la historia y, como podréis comprobar cuando leáis su primer libro, un historiador muy minucioso y objetivo en su trabajo. Este libro que hoy vamos a presentaros, Los consejos de guerra a mujeres condenadas en la región de Murcia de 1939 a 1944, es un libro que no va a dejar indiferente a nadie en cuanto lo lean. No es un libro con connotaciones políticas, aunque al principio lo parezca. Es un libro muy duro y cruel. Relata hechos que hasta el día de hoy estaban silenciados y ocultos. Este libro de Vicente Juan recopila a todas las mujeres procesadas en la región de Murcia del 39 al 44, aportando documentación suficiente que va a sorprender a todo aquel que lo lea. A nuestro lado vamos a compartir pantalla esta tarde en esta presentación con Florent Dimas, otro investigador histórico con mucho más bagaje que cualquiera de nosotros y un largo historial investigando estos temas. Y al otro lado de la pantalla tenemos al presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, Fernando Sánchez Muñoz. Y sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta, que se lo voy a empezar yo a Vicente. Y la primera pregunta, que es la más importante, ¿qué es lo que te motivó para investigar? Porque es el principio de todo. Hola, buenas tardes, me llamo Vicente y el motivo de empezar a investigar en los sumarios fue porque yo pertenezco a una de las familias que en su seno hubo un fusilado en la posguerra en 1940, concretamente fue fusilado el 5 de junio del 40. En mi casa, cuando yo preguntaba a mi madre, porque era padrino de mi madre, pues había ese silencio que todos conocemos y las contestaciones, cosas de la guerra. Y a mí esa contestación, siendo muy aficionado a la historia, pues no me satisfacía. Y empecé a intentar investigar, a intentar buscar el porqué de ese fusilamiento. Y ese es el inicio. Vicente, ¿qué aspectos más significativos han concurrido para abordar el trabajo tuyo? ¿El aspecto político, el social, el económico, el material? Fundamentalmente la historia, porque yo soy un gran aficionado a la historia, y como he dicho antes, cuando empecé a intentar buscar el por qué había sido fusilado el familiar, pues en internet no había información prácticamente ninguna de este periodo en la región de Murcia. Y me parecía que debía haber algo más. Y ese algo más, pues yo quería saberlo. Y ahora que he conseguido tener ese conocimiento, pues me gustaría sacarlo y transportarlo a las personas que estén interesadas en este tema. Lógicamente, el político también me llama la atención porque fue un golpe de Estado a un gobierno legalmente constituido, y lo que siempre se ha dicho muchas veces fue la justicia al revés. Fueron
represaliados precisamente los que defendieron al gobierno y juzgaron precisamente los rebeldes. Y bueno, ya sabemos cuál fue el motivo para investigar, qué metodología empleaste, porque no era tan fácil. Desde luego, porque como acabo de decir hace un momento, primero había que saber, pero bueno, primero, una vez que yo ya encontré y fui conocedor de que en el Archivo Naval de Cartagena se encontraban los procedimientos sumariales, tanto del Ejército de Tierra como de la Marina, yo encontré la persona que andaba buscando, que era mi familiar. La historia que descubrí de él a mí me fascinó. Me fascinó, me impactó, y todo lo que leí en ese sumario me llamó la atención desde la primera letra hasta la última. Y al mismo tiempo me abrió la curiosidad. Me abrió la curiosidad porque empecé a buscar cuántos ejecutados había habido en la región de Murcia y no lo encontraba. Primero lo empecé a buscar en Cartagena y me salían unas listas, pero unas listas que solamente llevaban un nombre y a veces una fecha, pero no había nada más. Y me pareció una cosa tan fría, después de haber leído la historia de mi familiar, que pensé bueno, que me impulsó a seguir, a buscar esas historias. Ese propósito de poner rostro y poner trayectoria a un nombre y a una fecha, individualizando precisamente una existencia y un protagonismo durante la República y durante la Guerra Civil. Y ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo te ha llevado la investigación, y no solo la investigación, sino la organización de todo el trabajo para poder publicarlo? Pues desde que empecé han pasado ya 3 años y medio, porque lógicamente, como habéis comentado Piluca antes, el libro se ha centrado en las mujeres, pero para saber cuántas personas había que incluir en el libro había que tener unas cifras totales de la región que no se conocían hasta en el momento en el que yo comencé. Entonces me ha llevado 3 años y medio aproximadamente el poder visualizar personalmente todos los procesos sumariales, tanto de la Marina como del Ejército de Tierra, como los del Ejército de Aviación, que corresponden a la región de Murcia. Una vez visualizado y con una cifra ya bastante concreta de ejecutados en la región, pues pensé y derivé para el libro centrarme en las mujeres. Hablando de mujeres, la idea de centrar esta investigación sobre mujeres, ¿por qué? Porque había mucho represaliados. ¿Por qué centrarla solo el primer libro en mujeres? Pues porque primero me sorprendió, una cosa que me ha sorprendido muchísimo de todos los procesos sumariales es el lenguaje que se usaba en el momento para referirse a las personas que defendieron la República, que defendieron sus ideales. Un lenguaje duro, despectivo, denigrante. Y ese denigrante, esa palabra denigrante, se hace todavía más ofensiva cuando el procedimiento está centrado en las mujeres, porque se las trata de desposeer de su personalidad, de su ser como persona, su meditación con la idea que tenían los rebeldes de casa, familia, hijos, y eso todavía hizo una represión diferente y aún más allá de la que sufrieron los varones. Vicente, ¿qué papel jugó la mujer durante la mujer republicana durante la guerra civil en la región de Murcia? Bueno, yo conozco más el tema de Cartagena, obviamente, porque soy cartagenero y he estudiado más aquí, pero supongo no, en toda la región y en toda la parte republicana será lo mismo, debido a que al principio todo el mundo sabe, y está la imagen esa icónica de la mujer miliciana, la mujer vestida de mono, la mujer vestida con el gorrito, con su fusil en los frentes, pero eso fue un periodo de tiempo muy pequeño que se utilizó mucho como propaganda. Realmente, a partir de enero del 37, que ya la mujer es retirada de todos los frentes, pasa a tener una actividad principal en la retaguardia, en varios sentidos. El primero, ante la falta de mano de obra del varón, de los hombres en la fábrica, la mujer empieza a ocupar esos puestos en la industria. En Cartagena hay un ejemplo muy claro, porque a finales de septiembre del 36, la fábrica de municionamiento de Toledo se traslada completo a Cartagena y se instala dentro del parque de artillería. Esa fábrica
llega a tener 1.200 obreros en 3 turnos diarios, continuos, 3 turnos continuos de trabajo. Y de esas 1.200 personas obreras en esa fábrica, 800 eran mujeres. Por dar un dato en cifras, llegó a producir al mes 200.000 cartuchos para el frente de Madrid. Con lo cual contribuyó muchísimo a la defensa y la batalla de Madrid de noviembre y diciembre del 36. Igualmente, en Cartagena también sufrió muchísimos bombardeos por parte de la aviación nacional. Pues las mujeres se agruparon en brigadas y se dedicaron a desescombrar y limpiar las calles, buscar cadáveres dentro de los escombros víctimas de los bombardeos. Inclusive a un trabajo tan duro como estibadoras en el puerto. Cuando llegaban los barcos rusos con el cargamento tanto de armas como de víveres como de lo que fuera, las mujeres eran las encargadas, junto con los hombres que quedaban, de ayudar de hacer el trabajo de descarga. Que el que ha trabajado en los muelles o conoce algo sabe que es un trabajo durísimo. Después, lógicamente, pues en los hospitales como enfermeras, conductoras de tranvías, en fin, todo lo que suplía pues esa falta de mano varonil que estaba en el frente. Cuando se habla de represión, de dictadura, cuando se toca el tema del 39 en adelante, siempre predomina, socialmente lo tenemos así muy bien visto, el hombre. Pero ¿tú crees que han sido las grandes olvidadas y silenciadas en esta historia? Por supuesto, es que el régimen que nace después de la guerra civil, uno de los pilares suyos, además de su ideal propio, uno de los pilares es la Iglesia. Y la Iglesia es una institución que aún a día de hoy a la mujer la tiene bastante por debajo del hombre. Con lo cual, si se juntamos y la ideología del momento más como ha visto siempre la Iglesia a la mujer, pues ya tenemos los dos factores que te llevan a lo de siempre. La mujer en su casa, hijo y poco más. Sin tener capacidad de desarrollo personal. El trabajo que has hecho tiene una dimensión imponente porque para aportar datos, estos datos estadísticos, y luego refrendarlos con el perfil personal de cada uno de los protagonistas, pues es un trabajo ímprobo. Entiendo que has tenido que sacar, como ya he dicho antes, ha dicho 3 años y medio. Y estos 3 años y medio suponen muchas miles de horas, no tanto de archivo, sino luego procesar toda esa información con calma y en casa. Y luego para refundir toda la información en unas cifras, pues hay que hacer un vaciado muy exhaustivo de los archivos para llegar a cuántas mujeres al final has constatado que fueron ejecutadas con la pena de muerte y, bueno, cuántas fueron condenadas a la pena de muerte y de ellas cuántas fueron finalmente fusiladas. Bien, pues el total de mujeres que fueron condenadas a la pena de muerte fueron 30. De esas 30, habría que explicar que fueron 14 fusiladas, pero una también la incluyo como fusilada porque llegó a recibirse la orden que se llamaba el enterado de Franco para que se la fusilara. Lo que pasa es que esta última mujer estaba muy enferma y antes de poder llegar al pelotón de fusilamiento falleció en la enfermería. Pero yo la incluyo como ejecutada, puesto que la orden de ejecución llegó a estar firmada para la madrugada del día siguiente y se suspendió. Pues bueno, ya no voy a desvelar el libro porque si no, no le quitamos interés. Decía que fueron 30 mujeres, de ellas 14 llegaron ante el pelotón de ejecución y una que falleció en la enfermería, que ya lo descubriréis. ¿Cómo fue posible? Porque procesadas con pena de muerte hubo en cualquier rincón de la región de Murcia. Pero ¿cómo fue posible que algunas mujeres condenadas a pena de muerte obtuvieran la conmutación, sobre todo en ciudades las más grandes de la región, Murcia, Cartagena y Lorca? Sí, sorprende que dentro de estas 30 mujeres que fueron, de estas 15 mujeres ejecutadas,
no haya ninguna ni de las 3 grandes ciudades de la región. No hay ninguna de Murcia, no hay ninguna de Cartagena y no hay ninguna de Lorca. Y parece un contrasentido, puesto que cuanto más grande fuera la ciudad, más politizada estaría la población, más fácil sería participar en actividades políticas, y sin embargo sorprende mucho que lo que tú acabas de comentar. Yo lo achaco a que en los pueblos, al ser menos vecinos, un sitio con menos población, existió un factor que no se dio en las grandes ciudades, que fue el resentimiento personal. Ese resentimiento personal o esa visceralidad contra el vecino por motivos que inclusive no tienen nada que ver o no tuvieron nada que ver con la guerra, pudiera ser un factor influyente de por qué en los pueblos se dio esta circunstancia y no en las grandes ciudades. Que no digo que sí que hay mujeres condenadas a muerte, tanto en Murcia como en Cartagena como en Lorca, pero no se llevaron fueron computadas. La vida en los pueblos, las distancias son más cortas y los vecinos se conocen mejor que en una ciudad donde la ideología personal, la trayectoria personal, pues se diluye entre muchísimas más personas. Pero es cierto, que en los pueblos la gente se conoce mejor y es indisimulable la ideología que hay detrás de cada persona. Y claro, cuando llegaron aquellos momentos de crispación, pues se sacaron los agravios de antaño y bueno, aquello tuvo consecuencias. Y me gustaría que nos contases, amigo Vicente, qué proyectos tienes para proseguir la investigación, si es que lo piensas hacer, y extender al resto del universo de represaliados de la región de Murcia el trabajo que ahora ha centrado exclusivamente en mujeres. Bueno, como ya tenemos unas cifras concretas que van en el libro, bastante fiables de las personas que fueron ejecutadas y de todas las personas que fueron condenadas a la pena de muerte y conmutadas, a mí se me ocurrió que la represión, y bueno, hemos dicho que al principio las listas era una persona y una fecha solamente fría, no había historia detrás. Una vez que ya sabemos las historias personales de esos nombres, he seguido rascando y me he encontrado que esa represión no fue solamente dirigida a las personas individualmente, sino que en muchísimas ocasiones, lamentablemente, alcanzó a los núcleos familiares enteros. En el libro van 4 ejemplos muy significativos de cómo esas familias sufrieron en varios de sus miembros pues, toda esta crudeza de la represión después de la guerra. Por ahí va centrado lo que estoy haciendo ahora y, por supuesto, pues seguir añadiendo nombres, no solamente de ejecutados o de penas de muerte, sino también un tema muy importante, los fallecidos en la prisión, que son para mí también unas personas olvidadas totalmente dentro de este periodo. No olvidemos que de los sumarios que se hicieron en Cartagena, en la región, hay más de 500 personas fallecidas en régimen de prisión, por diferentes motivos, pero fundamentalmente por las enfermedades que se adquirían o se cogían dentro de los establecimientos penitenciarios, porque estaban hacinados increíblemente, una falta de condiciones de higiene tremendas, falta de alimentación y, por supuesto, los malos tratos recibidos por parte de los funcionarios de prisiones. Que sorprende que esa lista todavía está totalmente abierta porque es más complicada de encontrar y de buscar, pero hay también un número considerable de más de 500 personas fallecidas en prisión por estos motivos, que también creo que son importantes que tengan su protagonismo. Bueno, pues yo creo que una vez que ya nos hemos metido un poco en el tema, Bernardo, si quieres preguntar algo, y podemos empezar a hacer como una pequeña tertulia entre nosotros, por lo menos para explicarle al público, para profundizar un poco más en el tema. Lo que yo quería hacer es una reflexión, más que nada. No voy a hablar de la mujer, sino voy a hablar del lenguaje duro y denigrante y para los republicanos y sobre todo centrándose y cebándose sobre todo en la mujer, ¿no? Pero
el otro día, ya sabemos, lo sabemos los cuatro, que ha habido un vídeo de promoción denigrante, absolutamente denigrante, promocionando los refugios de la guerra civil. Lo digo lo de la guerra civil porque se dice así, promocionando los refugios de la guerra civil de la calle Gilbert de Cartagena. Y en ese vídeo sigue, aparte, o sea, aparte de lo denigrante y de lo ignominioso que es, se sigue perpetuando el lenguaje que el franquismo nos ha metido y que seguimos, incluso hasta los propios republicanos siguen manteniendo ese lenguaje, y que son, por ejemplo, el hablar de bandos. El hablar de bandos equiparando lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. El decirles a unos nacionales y a otros republicanos, como si los republicanos no fueran nacionales. Eso por otro lado. Y luego hablar de guerra civil, este es otro concepto que yo creo que deberíamos de desterrar un poco, y hablar de guerra de España del 36. Porque no olvidemos que aquí iniciaron la guerra no solamente los sublevados, sino la ayuda del ejército alemán, los nazis y el fascismo italiano. Después vinieron más cosas, después vinieron los soviéticos, las brigadas internacionales y demás, lo cual quiere decir que no es una guerra entre hermanos como otro tópico que se nos quiere meter. Y pues yo os quería preguntar a los tres, por ir un poco de dinamismo y que no se quede solamente en preguntar a Vicente. ¿No creéis que esto habría que empezar a desterrarlo ya del lenguaje nuestro de aquella época? Si queréis, respondo yo la primera. Creo que era lo que debía de haberse hecho desde el 77. Utilizar bien el lenguaje. Desde el 77 se empezó a emplear mal esas definiciones y durante generaciones le hemos ido aprendiendo y dando por hecho que eran reales y que estaban bien. Decir bando nacional bajo ningún concepto, pero es que decir bando sublevado. Llamar a los que se sublevaron no el bando nacional, sino el bando sublevado, porque ellos fueron los que se levantaron contra un gobierno, no los otros. Llamar a la represión por su nombre, sacar las cifras de los muertos, de los ejecutados, y no solo de los muertos y los ejecutados, sino de toda la represión y el silencio durante 40 años de dictadura y durante 30 y tantos años de una democracia mal comprendida. Entonces, evidentemente, claro que lo hicimos mal. Ahora hay que empezar a hacerlo bien. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia está en curso ahora en un proyecto de recuperación de fosas comunes de víctimas del franquismo. Catalogación. De catalogación. Sí. Entonces, este proyecto pretende poner nombres y caras, no caras fotográficas, sino perfiles de cada una de las víctimas. Creo que Vicente, que tú has aportado bastante información a este proyecto. ¿Podrías ampliarnos un poquito por dónde va? Sí, se puede hablar de que la mayoría, un porcentaje muy alto de las personas que fueron represaliadas después de la Guerra Civil, entre 1939 y 1948, el porcentaje muy alto, más alto de todo, está en los jornaleros y en los obreros. Prácticamente hablamos del 75-80% de obreros, de gente llana, de gente que defendió, atraído por la República, una idea real del progreso de sus vidas, que hasta la llegada de la República, pues en España pues no se había producido. Por lo que fuera. Sería muy extenso entrar en esos porqués. Pero sí que es verdad que la República
supuso para esas clases desfavorecidas, esas clases que no habían desarrapado, desarraigado de la vida social, pues supuso un inmenso impulso de ver por fin salir de esa miseria. Y esas fueron las clases que realmente después, espontáneamente al principio, porque luego ya todos sabemos que ya se creó el Ejército Popular de la República, en fin, se fue, pero la primera explosión de defensa de la República la hacen esas personas voluntariamente y de una forma, no, yo llegué hasta aquí, no quiero que me lo quiten. Sí que es verdad que después los maestros, también es una de las profesiones que fueron muy perseguidas, porque el maestro, la maestra, pues son las personas que tienen la responsabilidad de enseñar, no solamente de enseñar la matemática, la química, la física, la historia, tienen la responsabilidad de enseñar a pensar a los niños por sí mismos. No solamente es 2 y 2 son 4, no, es que el maestro tiene la obligación de hacer pensar al niño, de enseñarlo a pensar, de reflexionar, de ver qué información le está llegando fuera de su mundo o alrededor de su mundo, procesarla, reflexionar, poder ser capaz de tener una opinión propia que no esté condicionada por los medios de comunicación que tanto hoy en día influyen en esas circunstancias o estas circunstancias. Y pues desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo pues eso, bastante de esto. Vicente, volviendo a tu libro y concretándonos en el tema de las mujeres, sabemos que no llega o llega aproximadamente al 2% de mujeres que fueron ejecutadas con respecto a los hombres, con respecto al total, e incluso que pasaron por la prisión. Pero hay un tipo, convendría que hablaras para darle más, digamos que más interés a tu libro, que seguro que lo es, el qué tipo de represión sufrieron las mujeres que fuera específico de ellas. Pues mira, uno básico es que la mujer es la que tiene los hijos, como madre. La mujer es mujer, pero también es madre. Yo me imagino, yo soy padre como todos vosotros, o casi todos, Piluca que es madre, aunque los padres no somos iguales que las madres. Las madres tienen unos sentimientos hacia los hijos totalmente diferentes a los nuestros. Pues una diferencia es que los niños hasta la edad de 3 años, cuando su madre estaba recluida en prisión, tenían que estar en la prisión con ella. Por lo tanto, ahí ya hay una represión que no solamente que es específica de la mujer. La mujer embarazada que sale de la prisión porque no hay medio en la prisión para dar a luz y va, pero ojo, va como en calidad de detenida al hospital con vigilancia exclusiva a que dé a luz, y una vez ha tenido su bebé, tiene que regresar con un niño de 7, 8, 10 días de vuelta a la prisión a esas condiciones que hemos comentado antes, que no son las más idóneas. Esa es una de ellas. Sí, pero me refiero sobre todo a la que no ha entrado en prisión. Pues la que no ha entrado en prisión, en este caso, es la mujer del rojo. Es la esposa o la madre de fulanico de tal o de tal, que son los rojos. Y como madre de roja, pues ya están mal vistas en todo, en la tienda, en la cola para coger suministros, para todo, si es que a la hora de encontrar trabajo, es que eso es muy amplio, no se puede concretar tampoco, es una sensación, más que un voy a por ti, porque tampoco es voy a por una persona en concreto personalmente, es un sentimiento, es una opresión que se crea en el ambiente, que al final te va envolviendo, cerrando, afectando y te va diluyendo. Yo a todo eso también le añadiría un silencio atroz, porque normalmente cuando alguien sufre, si puede transmitirlo, aunque sea el mismo sufrimiento, pero disminuye un poco. Pero aquí en estas situaciones, aparte de ese sufrimiento que lo has descrito,
era un silencio social, un silencio familiar que encima de sufrirlo tenías que silenciarlo porque si lo decías todavía te señalaban muchísimo más. Y ese silencio ha durado décadas, que es lo más cruel. Pero volviendo a tu libro, para también invitar a que la gente cuando esté en la calle lo quiera comprar, quisiera puntualizar que va lleno de fotografías de esas procesadas, fotografías de esos familiares y sobre todo lo más importante y lo que personalmente creo que va a llamar más la atención, que va lleno de documentación literal de los juicios que tuvieron que pasar esas personas. Y entonces lo que va a llamar la atención cuando se lea esa hoja literal de ese juicio, de ese fiscal, de ese defensor que nunca estaba, de esas acusaciones y de esas acusaciones con sentencia, todo basado en rumores en el rumor público, en el me ha dicho un vecino, me ha dicho una persona que pasaba por ahí, pero el 99% de los casos nunca estaba basada en hechos que fuesen reales. Entonces quisiera que explicase un poco, centrarse en ese tipo de documentación. Pues eso lo he comentado al principio. Una de las cosas que más me sorprendió fue el lenguaje que se utilizaba hacia la persona que iba a ser juzgada. En el caso de las mujeres, se las comparaba, una de las formas de denigrarlas era llamarlas que eran de moral ligera, llegando a calificarlas de prostitutas. Sin más. En la mentalidad del bando rebelde, la mujer no era impensable que se hiciera dueña de su vida. De hecho, hay una defensa de un defensor que dice que se salió de la órbita de su marido. Se afilió al Partido Comunista saliéndose de la órbita de su marido. Entonces, estamos dejando ahí, y todos sabemos, una vez que termina la guerra, qué papel ha tenido la mujer. No han podido abrir una cartilla, judicialmente no tenían la categoría de personas, no podían tomar ninguna decisión por sí mismas, o el padre, o el hermano, o el hijo, o el marido. Fijaros. Y terminando muchas veces esos informes y esa documentación con una frase que es, para mí es contundente: indeseable para la causa nacional. Fijaros la importancia que tiene libros como este para conocimiento de la gente que nunca se ha arrimado a esto, porque hace poco un amigo de mi hijo, ¿no?, con 43 años aproximadamente, le estuve hablando de la sección femenina y no sabía lo que era. O sea, con 43 años. No sabía lo que era, no sabía. Y esa ha sido el órgano de amaestramiento, de formación de la Falange, pero que digamos que dio las pautas, las normas, los dogmas de cómo tenía que ser una mujer. Y efectivamente, eso ya se veía primero en la denigración. O sea, una mujer que pasara por la cárcel, que estuviera en el Partido Socialista, por ejemplo, o en la UGT o en la CNT y demás, eso no era ni siquiera mujer para esta gente, porque los cánones de las mujeres eran otra cosa, debían de servir y debían actuar de otra cosa. Por eso me parece muy interesante tu libro, en ese aspecto del conocimiento más sobre esto. Sabemos que tras la guerra civil, y se ha dicho ya varias veces en estos casos, ¿no?, se produce en España un fenómeno sociológico que antes nunca se habían dado con posterioridad a los numerosos conflictos que han habido a lo largo de la historia, que es la ruptura en la transmisión de la memoria oral, que en la familia
se sucedía de generación tras generación. Y precisamente cuando en abril de 1939 acaba la guerra, se produce lo que antes se ha comentado, un tremendo silencio, que ha dicho Piluca. Ese tremendo silencio compartimenta en el ámbito familiar el sentimiento de dolor, de angustia, de terror, de incertidumbre y de sufrimiento. No se comparte, lo viven las familias. Y precisamente esa ruptura de transmisión de la memoria oral priva a los hijos del conocimiento de lo que pasó a sus padres o a sus abuelos. Y ese silencio que tiene por protagonistas a los padres o a los abuelos respecto de sus hijos, es un elemento de protección para que no trasladar a los hijos la persecución de que ellos están siendo víctimas. De modo que cuanto menos sepan los hijos, mejor. Por eso, en todas las poblaciones de la región de Murcia, los descendientes de los protagonistas, es decir, los nietos y los bisnietos y algunos hijos que todavía superviven, pues se da el caso de que los bisnietos y los nietos saben mucho más de sus antepasados que los propios hijos a los que se les privó, de este conocimiento. Por eso, el libro de Vicente, como incluye una serie de perfiles biográficos de cada una de las mujeres que fueron sentenciadas y ejecutadas a la pena de muerte y de varias mujeres condenadas, a las que se les fue conmutada la pena por la no despreciable cantidad de 30 años, pues aporta un conocimiento que posiblemente muchas de las familias, de los descendientes de aquellas mujeres que fueron protagonistas durante la República y durante la Guerra Civil de la defensa de los valores que representaba la República, pues van a tener oportunidad de conocerlo. Creo que se nos está pasando el tiempo demasiado rápido, por lo menos para mi gusto. Pero con el tiempo que nos puede quedar, quisiera que contara referente a lo que hemos estado hablando ahora mismo, Flores, esa anécdota del silencio guardado en la familia que tú tuviste oportunidad de que se te presentara. A lo largo de estos 3 años y medio de la investigación, pues he tenido la suerte, por unas circunstancias fortuitas, que van relatadas también en el libro, porque ya no sabe uno si son suerte o qué es lo que ha sido tenido. He podido conocer, en este caso, a 3 de las hijas, estamos en el año 2021, 3 de las hijas de una mujer que fue condenada a la pena de muerte y tuvo la suerte de ser conmutada, como ha dicho Flores, y solo cumplir una condena de 30 años. Pues hablando con ella y de la historia y los recuerdos que tenía de su madre, que ya falleció en 2010, bastante de cercano, pues yo pregunté que quién era quién había sido la pareja de esta señora. Y me dieron el nombre. Y yo en ese momento, pues no, bueno, un nombre más. Y cuando llegué aquí a casa, pues con todos los listados y toda la información que yo tengo, pues descubro que esta persona también había sido condenada a la pena de muerte y se la habían conmutado. A mí, claro, en ese momento me extrañó que no me hubieran dicho esa circunstancia, pero tampoco le di mayor importancia. El caso es que la siguiente ocasión que tuve oportunidad de tener contacto con estas 3 hijas de la condenada, pues en el transcurso de la conversación les dije, claro, fíjate qué casualidad que vuestra madre, que fue condenada a la pena de muerte y conmutada, una vez que sale de la cárcel, pues se unió sentimentalmente a tu padre, que también había sido condenado a la pena de muerte y conmutada. Y en ese momento se hizo un silencio en la conversación. Y yo pensé para mí, he metido la pata. Y es que resulta que ellas sí sabían que su madre había pasado por esas circunstancias, pero eran totalmente ignorantes de las vicisitudes de su padre. Sorprendente. Y otro punto también que quisiera puntualizar es que la mayoría de gente que luchó con la República, independientemente
que los militares que no se sublevaron y los pocos intelectuales, o muchos intelectuales que estuvieron a favor de la República la luchó la gente obrera, la gente humilde, los maestros y la gente humilde, el agricultor, el labrador, el minero y el marinero, porque la flota, como hay un libro, la flota era roja, pero no era roja porque tuviesen los altos cargos, el mando, sino que la marinería era la que luchó contra los sublevados. Entonces, uno de los signos más significativos en el tema de las mujeres era mujeres con conciencia que no sabían en el 99% ni leer ni escribir, y lo especifica también en el libro. Entonces es algo incomprensible a nuestros días de hoy, que todos sabemos leer y escribir en la inmensa mayoría, pero concebir esa idea, siendo personas analfabetas, que tuviesen esa idea tan clara de lucha y de solidaridad y tener valor para todo eso, creo que ha llegado el momento de reconocérselo y muy en serio. ¿No te parece? ¿Para Flores o para mí? Para ti, que es tu libro. Evidentemente, el grado de analfabetismo en el año 31 era altísimo en España, muy alto. Y la República hace un esfuerzo enorme de inversión en educación. No solamente en la construcción de nuevas empresas, sino de nuevos colegios, sino en el reconocimiento de la labor del profesorado, del maestro, tanto formándolo como en la mejora de sus condiciones salariales. Y aún así, a pesar de ese esfuerzo que en el primer bienio es bastante notable el número de escuelas que se crean y demás, llega el momento de la guerra y en las mujeres el porcentaje de analfabetismo aquí en la región, pues podemos estar hablando por encima del 50-55% de las mujeres en esas condiciones, que todavía era más palpable en los pueblos del interior. Lógicamente en la capital o en Cartagena o en las zonas costeras, pues se ve un poquito menos, pero en las zonas del interior, Cieza, Jumilla, Yecla, Abanilla, Abarán, todos esos pueblos, el grado de analfabetismo de la mujer es altísimo, altísimo. Y también una circunstancia que viene reflejada en el libro. Quería señalar el hecho de que la Universidad de Murcia y el Departamento de Historia avalan científicamente tu libro, lo que da, pues, es una especie de garantía de solvencia de su contenido. E inclusive creo que el prólogo de esa obra, de tu trabajo, pues ha sido encomendado y aceptado por un reputadísimo historiador murciano. Al que yo le tengo que dar muchísimas gracias porque, bueno, vamos a desvelar el nombre de la persona, pero María Gea Bruno, al que tú conoces también, y muy bien, pues desde hace tanto tiempo. Yo no lo conocía, a través tuya me pusiste en contacto con él, y la verdad que en esa hora y media que pudimos charlar sobre el proyecto que tenía ante mano, pues una persona que sin conocerme de nada inmediatamente se interesó por el proyecto, me dijo que me hizo varias preguntas, lógicamente, porque el hombre tenía que enterarse de que iba. Le pasé una copia del borrador del libro. Yo esperaba que eso se iba a dilatar, pues no lo sé, una especie de compromiso. He cogido esto y, en fin, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los 5 días me manda un correo, ya lo he leído, dame unos días que te hago el prólogo, corría más que él. Él corría más que yo. Desde que yo le presenté a él el proyecto, y es como si él lo hubiera hecho suyo. Y entonces, pues todo mi agradecimiento, además de a él, pues a otras personas que ya conocemos. Pues ya lo veréis en el libro también, en la introducción. Pero bueno, en este caso, Piluca, como estáis aquí, Piluca, Flores, muchísimas gracias a los dos. Piluca fue la primera que leyó el libro, Piluca fue la primera que dijo, esto tiene que ir para adelante, y Piluca cuando tiene clara una cosa, empuja y empuja y empuja y empuja y empuja y no deja a nadie en paz hasta que va. No,
Eso segurísimo. Y por parte de Flores, pues una persona que yo también por relativamente poco tiempo que conozco, aproximadamente 3 años, cuando yo iniciaba esta conversación, esta investigación, y hemos ido teniendo contacto, y cada vez me es más grato, me complace más un rato de conversación tranquila, sosegada, de estos temas, que ya no es Flores Dimas, es mi amigo Flores, porque lo considero así. Y en este caso, hacer extensiva la gratificación o el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho tanto la Asociación de la Memoria Histórica de Cartagena como la Federación a nivel regional, porque son los que realmente están trabajando para que este libro tenga una divulgación adecuada, lo más amplia posible, y que llegue a cuantas más personas mejor. Porque ese trabajo, evidentemente, por mí solo, yo no lo hubiera podido hacer. A ellos, las gracias también. Gracias a ti, Vicente, por descubrir la realidad y por dar a conocer la parte de la historia que siempre ha sido oculta. Antes de acabar, quería comentar, porque lo he dicho al principio, que nadie se espere que este libro tiene unas connotaciones políticas, si lo va a leer con esas connotaciones políticas. Evidentemente, a la gente con ideales progresistas, republicanos, les simpatizará más porque es su sufrimiento compartido, porque raro es el que en este país sea progresista o republicano y no tenga alguna cadena con un represaliado. Pero aquellas personas que vayan a leer el libro y no compartan nuestra ideología, por lo menos la mía, pueden coger el libro como un documento histórico de la región. No hay nada en el libro que no sea cierto y que no esté documentado. No hay no se le puede poner ningún pero y decir, no, porque esto no pasó así. No, es un libro literal de lo que pasó. Que cada uno juzguemos de una forma o de otra, pero no tiene ninguna connotación. A muchos les salpicará un poco el libro, porque es muy cruel, pero no tiene ninguna connotación política, aunque lo parezca. Yéndonos al principio de la entrevista, es que yo creo que hay muchísimas personas a día de hoy que hay una historia de la región, tanto en la época dura de la represión republicana del 36, del verano del 36 a diciembre del 36, que está olvidada, pero también estaba muy olvidada, muchísimo más silenciada, y la prueba es lo que hemos estado comentando aquí, que a día de hoy hay familiares prácticamente directos que siguen ignorando qué les pasó a sus familiares, pues que está en una nebulosa, ha estado ahí. Esto hay que sacarlo a la luz. Nos guste más o nos guste menos, seamos de izquierda o seamos de derecha, es nuestra historia. Es nuestra historia. Cada cual, una vez que lea el libro, yo creo que por lo menos una reflexión se le va a provocar. Una reflexión. Pues eso sería suficiente. Última pregunta es que este libro, yo estoy convencidísima que va a tener una salida estupenda, porque a la gente le va a llamar mucho la atención y le va a interesar. Y entonces la pregunta del millón, ¿para cuándo el próximo? Porque tema hay, y mucho. Hay muchos, claro, se podría tratar. Hay muchísima gente represaliada. Como antes ha dicho Bernardo, calculamos que hay aproximadamente un 3% de mujeres represaliadas dentro del conjunto de la región. Si hasta ahora tenemos localizadas más de 1.350 personas, y eso se fuera el 2-3% de personas, estamos hablando de que en la región hubo de 45.000 a 50.000 personas represaliadas, o que por lo menos pasaron por los juzgados en sus distintas modalidades de sumario: el de urgencia, el ordinario, diligencia previa o diligencia informativa. Entonces, ese tema, y además no solamente eso, hay historias conjuntas que se pueden tratar como el libro a nivel regional, pero es que hay historias personales que por sí solas merecerían por lo menos un trabajo específico sobre ese sumario en concreto, porque cuentan historias de verdad increíbles, increíbles.
una película, se podrían invitar a directores de cine para que hicieran un casting a ver cuál eligen, porque de verdad no podéis imaginar la cantidad de historias escondidas, dramáticas, algunas veces te causan hasta risa, dentro de lo que, del contexto, evidentemente, todo es dramático, todo es trágico, pero es que es un mundo por explorar, está todo por explorar. Creo que tenemos que dar por finalizada esta conversación. Para mí ha sido un placer estar con vosotros, compartir estas pantallas con vosotros, me ha encantado. Y bueno, los consejos de guerra, mujeres condenadas de la región de Murcia en 1939-1944, para que no estén más silenciadas, que se le dé la verdad, la justicia y la reparación que se merecen. Y hasta pronto, salud y república siempre.